Yo soy profesor de matemáticas en un instituto. Entonces lo que voy a hablar es básicamente de mi experiencia personal, lo cual no quiere decir que eso se pueda trasladar a otros profesores. Es decir, dentro del profesorado es un conjunto de formas de pensar, de enfocar la enseñanza y de hacer actividades muy diferentes. Yo no digo que lo que yo haga sea mejor o peor que lo de otro. Yo simplemente voy a presentar lo que yo he experimentado por mí mismo. La charla tiene dos partes fundamentales. La primera se centra en lo que son las STEM y un poco el desarrollo histórico que han tenido, histórico hasta cierto punto, dentro de la Unión Europea y en España. Y una segunda parte donde me centraré en actividades concretas. En la primera parte va a haber aquí, en la presentación va a haber muchos enlaces. Muchos de ellos no los voy a abrir por no cansarlos. Es decir, la primera parte, de hecho, no voy a abrir ni un solo enlace. El que esté interesado en informarse más, hay mucha información sobre las STEM, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Es decir, las STEM no son exclusivas de Europa. Y si quiere consultar los enlaces y obtener más información, la va a conseguir con mucha facilidad. Lo que aportaré yo son algunos enlaces como punto de partida para informarse si uno quiere informarse más. Entonces, en las actividades va a ser algo parecido. En las actividades no voy a exponer las actividades completas, sino que intentaré reducir la actividad en la medida de lo posible, intentaré exponerosla de la mejor manera posible, pero sin extenderme demasiado. Entonces, si alguno de vosotros observa algo que le genera una pregunta o una duda, al finalizar la exposición, con preguntar es más que suficiente. Lo mismo se refiere a parte de las cosas que habéis visto que presentó José, ¿no? Las videoconferencias que aparecen ahí, los vídeos son videoconferencias que yo realicé hace años en marco de proyectos concretos. El vídeo de Sextante que habéis visto es un vídeo que confeccionaron alumnos míos, ¿no? Y solo por poneros una idea sobre la mesa para hacer algo, ¿no? Si uno tiene interés en hacer algo, pues lo que está colgado ahora mismo en internet es un vídeo de cómo se usa un sextante, pero no está el vídeo colgado de cómo se construye un sextante. Entonces uno no puede usar un sextante sin previamente construir el sextante. Entonces, si a alguno de vosotros le interesa eso simplemente como actividad, eso ya es de por sí una actividad STEM, construir un sextante o dar las instrucciones de cómo se construye un sextante, es suficiente ya como actividad STEM. Eso iría acompañado después con la segunda parte de cómo se usa el sextante, aprender a usar el sextante, y cómo se usa el sextante en la práctica, es decir, aprender o usar el sextante para una actividad concreta, que sería su campo de actuación sería evidentemente las matemáticas, es decir, la trigonometría, en el campo concreto de la trigonometría. Las STEM en principio no nacieron como STEM. Nacieron como MST o como actividades MST. Englobaban las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Con el paso del tiempo se convirtieron en STEM. Le añadieron a las tres anteriores, le añadieron una más, que es la ingeniería. Y ahora surge añadiéndole el arte, que ya en realidad estaba incluido como parte de las anteriores, ¿no? Entonces, ¿por qué o cómo surgió esto? Pues, en principio, cuando nació la Unión Europea, la educación es fundamental en el seno de la Unión Europea y la integración de las diferentes formas de pensar, de los profesores, etcétera, etcétera, se convirtió en una prioridad. Entonces, desde la Unión Europea, lo que se montaron fueron grupos específicos de profesores, profesores de matemáticas, profesores de física, profesores de biología, por áreas, pero totalmente separadas. Es decir, había un grupo de profesores de matemáticas, un grupo de profesores de biología. Esos grupos tenían un foro de debate, un newsletter, tenía un grupo específico formalizado dentro de la Unión Europea. Y apareció ese portal que tenéis ahí que se llama Schoolnet. Schoolnet es básicamente la forma que tiene la Comisión Europea de transmitir sus prioridades en materia de educación a la comunidad de profesores
y por medio de los profesores a los alumnos. Básicamente se produce eso. Por eso aparece que los 31 ministros de Educación. Es decir, los 31 ministros de Educación, digamos, reciben recomendaciones de la Comisión Europea y eso se integra o se intenta integrar en Schoolnet. En la época de la MST, desde Schoolnet se crearon varios portales específicos centrados en la MST, es decir, en las matemáticas, en la ciencia y la tecnología. El primero de ellos se llamaba Explora y era un portal específico para ciencias, para ciencias en general, englobando hasta aquí, hasta la MST. Y también empezaron a financiar proyectos de gran presupuesto centrados en la MST. Un ejemplo de un proyecto de gran presupuesto centrado en la MST es ese que tenéis ahí, es Spire, y de hecho, si os fijáis, pues, ¿dónde está el puntero? Aquí. A ver, se observa aquí que ponen, ¿no?, o que dicen que están centrados en la MST. ¿Por qué centraban o le concedían tanta importancia a crear portales, crear grandes proyectos, etcétera, etcétera, centrados en la MST? Porque desde la Unión Europea, desde hace ya muchos años, sobre todo en los países con más tradición industrial y más ricos de la Unión Europea, tienen un déficit de graduados en asignaturas, en conocimientos vinculados a la MST. Es decir, tienen deficiencia en matemáticos, tienen deficiencia de físicos, tienen deficiencia de químicos, de ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como forma de intentar que ese número de graduados aumentase, montan el portal Explora, montan el proyecto Inspire, etcétera, etcétera. Porque esa deficiencia de graduados es una amenaza para el futuro económico de la Unión Europea. Se percibe como una amenaza para el futuro económico de la Unión Europea. En el año 2007, la Comisión Europea encarga un informe a un grupo de expertos liderados por un señor que se llamaba Rocard y que a partir de entonces se conoce como Informe Rocard. El informe Rocard lo que hace es básicamente marca las líneas de actuación futuras en el seno de la Unión Europea, futuras. Estamos en el 2007. Ese futuro se convirtió, o bueno, se centraba en, no mencionaba las STEM en ningún momento en todo el informe, pero sí proponía una enseñanza integrada de ciencias en un sentido amplio, ¿no?, incluyendo la ingeniería, la tecnología. La forma de trabajar debería estar centrado en una derivación de la enseñanza basada en la investigación o la enseñanza a través de la investigación, que en el caso de las ciencias recibe el nombre de IBS, ¿no? Nace como IBL en general, ¿no?, y después en el caso de las ciencias se convirtió en IBS. Eso es lo que propone el informe Rocard. A raíz del informe Rocard, ¿no?, Schoolnet, que es el primer sitio donde las recomendaciones de la Comisión Europea llegan, ¿no?, pues, marca 3 líneas prioritarias en educación en Europa, que son pues estas 3 que están aquí, que no sé si le llegáis a leer bien o no, pero la segunda de las 3 son las STEM. De las 3 líneas prioritarias en cuanto a educación, una de ellas son las STEM. A partir de ese momento se generan pero un gran número de proyectos centrados en las STEM, sí. Esos 4 que están ahí son 4 proyectos centrados en las STEM. Cada uno, no es que algunos mencionan las STEM expresamente, otros mencionan la IBSE como forma de actuación a la hora de enfocar la enseñanza en Europa, pero son básicamente proyectos STEM. Todos ellos, absolutamente todos,
tiene un apartado de recursos para el profesor, con ideas para que el profesor desarrolle actividades STEM en el aula. Entonces, si uno lo que quiere es consultar ejemplos concretos de actividades, hay multitud de páginas web con actividades para realizar. Otra cosa es que a uno le gusten esas actividades que proponen, eso es otra historia, ¿no? Pero las hay, repositorios sobre actividades hay muchos, con enfoques muy diferentes. Además de los portales que son financiados, estos son proyectos financiados por la Unión Europea, algunos de ellos un presupuesto muy alto. Aparte de eso, están los portales nacionales que potencian la introducción de las STEM en las aulas. Es el caso pues, del grupo inglés, ¿no? Pero lo hay repartidos prácticamente por toda Europa. En el caso de España, pues las STEM no aparecen mencionadas ni en los decretos anteriores ni en el último decreto de la LOMCE. Aunque no aparece mencionada en el último decreto de la LOMCE, sí aparece o sí aparecía en el borrador del decreto, aunque en el decreto después desapareció. Es esta cita que tenéis aquí, ¿no? Donde se unen las STEM a las competencias que mantuvieron, de decretos anteriores siguieron manteniendo las competencias, pero añadieron las STEM. Después en el decreto que se aprobó y se publicó en el DOGA, las STEM desaparecieron, no se mencionan, pero están en el fondo del decreto. En España, las STEM, pues no hay un portal nacional, como en otros países, no hay prácticamente proyectos para desarrollar o proponer actividades STEM para el profesor, salvo en el caso de la Fundación Telefónica, que sí propone actividades STEM al profesor. Ahora mismo, este recuadro que veis aquí es de una actividad de formación de profesorado en Galicia. La fecha no la veis bien, o no la veréis bien, supongo, pero es del 26 de febrero de 2016. Es decir, es de hace unos meses. Es decir, las STEM ha sido y es una prioridad dentro de la Unión Europea y llegará a España y se impondrá en España o se intentará potenciar entre el profesorado que realice actividades STEM. Eso es una realidad. Es decir, si no, no tiene sentido que desde la Consejería de Educación de Galicia se organice una actividad de formación centrada en las STEM. ¿Quién impartió esa charla? Pues, o quién dio ese curso de formación. Los únicos que en ese momento estaban desarrollando un programa de potenciación de actividades STEM entre el profesorado, que es la Fundación Telefónica. Bueno, ya pasando a lo que son las actividades, pues, ¿cómo las organizo? Pues yo de dos formas diferentes. Colectivas de toda la clase, es decir, toda la clase participa en la actividad, toda la clase desarrolla la actividad, o de grupo de 4 o 5 alumnos, es decir, cuando yo propongo una actividad puede interesar a toda la clase realizarla, o puede interesar solo a un grupo pequeño de la clase, que pueden ser 4 o 5 alumnos o pueden ser 8. Si son 8 alumnos, puede ser que lo desarrolle con esos 8 alumnos, o puede ser que parta el grupo de 8 en 2 grupos de 4. ¿Me explico? Es decir, que el formato de las actividades depende un poco de la actividad. No es al contrario, es la actividad la que determina qué formato hay que darle, si es de toda la clase o es de grupo pequeño. Y, por ejemplo, esta que voy a mostrar ahora es un vídeo y os intentaré explicaros. ¿Cómo surge este vídeo? A los alumnos les propuse que estudiasen arcos arquitectónicos, desde dos visiones. Una visión matemática, que es la forma del arco y cómo se construyen, cómo están las dovelas, cómo son las dovelas, es decir, las piezas del arco, y una parte más vinculada a la física, que es cómo se distribuyen las fuerzas en ese arco. En varios casos, un arco de medio punto, un arco ojival y en un arco catenario. Las alumnas, cuando les propuse la actividad,
este grupo de alumnas que hicieron este vídeo, dijeron que a ellas el arco no les interesaba tanto como la curva catenaria. Y entonces pues hicieron un vídeo sobre la curva catenaria, que es de lo que realmente es este vídeo, sobre la curva catenaria. El vídeo, como veis, pues dura un total pues, de 14 minutos, porque es una exposición completa del desarrollo de la actividad. Empieza con una introducción, pues, a ver. Bueno, aquí dicen los materiales que van a usar, ¿no? Y aquí explican lo que es la catenaria, el desarrollo histórico, el volumen. Ah, perdón, no se oye. Los vídeos son bajan muy bien. ¿Por qué tendría que ocultar la verdad? Resolver el problema completamente. Bueno, no está todo el rato el vídeo con ese audio, claro. También durante el transcurso de estas investigaciones, cuando Haydn se emplea por primera vez el término catenario. Todo se bloquea, ¿eh? No va bien. Ese es, no se ve bien porque está cargando, pero ¿qué es lo que hicieron ellas básicamente? Lo que hicieron ese grupo, porque eran todas chicas. Utilizaron GeoGebra. Ellos cogieron una cadena, la suspendieron de dos puntos, de dos extremos, entonces la forma de la curva es una catenaria. Sacaron una fotografía, insertaron la fotografía en GeoGebra e intentaron deducir la ecuación de la catenaria. Previamente tuvieron que investigar cuál es la ecuación de la catenaria, ¿no? Buscar en internet cuál es la ecuación de la catenaria y volcar aquí los datos y buscar la ecuación concreta de esa catenaria concreta, ¿no? Más adelante hacen lo mismo con varias catenarias. En lo que ellas llaman una cascada de catenarias. Es decir, acortan la longitud de la cadena, o sea, una cadena, y entonces lo que obtienen son catenarias diferentes, ¿no? Entonces, todos suspendidas de los mismos puntos y van obteniendo las... Para desplazarlas el valor del ángulo y cambiamos las propiedades que son del y seleccionamos en buscar. Están hablando del trabajo con el ordenador propiamente. Esto serían las catenarias que han obtenido, ¿no? Y las ecuaciones de cada una de ellas. Y después viene una parte final, pues de opiniones de ellas, de conclusiones que han obtenido de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que un vídeo son 14 minutos, entonces si el alumno lo que pretende es que ese vídeo después lo vea alguien, pues los vídeos en YouTube de 14 minutos simplemente no se ven. Y menos si tratan de un tema científico, y menos todavía si es una actividad de los alumnos. Entonces, claro, cuando uno decide, voy a presentar la actividad en vídeo, tiene que valorar todo eso. Si va a hacer una descripción completa del vídeo, de la actividad, pues se encuentra con un vídeo de eso, de 14 minutos. Si el alumno asume que son 14 minutos o que van a ser 14 minutos, pues no hay problema. Si le parece demasiado, pues tendrá que buscar otra posibilidad o otra opción. ¿Cómo surge la actividad? Pues de varias formas. Puede ser de una propuesta del profesor a los alumnos, algo que ya comentó José, o de una propuesta de los alumnos al profesor. El caso es que, de una forma o de la otra, tiene que haber una toma conjunta de decisión de si se va a hacer la actividad, si se va a llevar a cabo la propuesta o no. Hay que tomar una decisión, o se realiza o no se realiza. Dentro de las propuestas, pues lo que ya comenté antes, puede ser para toda una clase o para grupos pequeños. Entonces lo que os voy a mostrar ahora son ejemplos diferentes. El primero, que vais a ver aquí, este se centra en el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un dibujo muy conocido
pero básicamente no, es un canon de proporciones del cuerpo humano. Entonces la propuesta se realizó a un grupo de alumnos que eran de alternativa de religión. Los alumnos en esa época, cuando tenían alternativa de religión, lo que hacían, eran alumnos de primero de bachillerato, básicamente lo que hacían era, pues, nada. Entonces, pues les dije, bueno, pues en vez de no hacer nada, porque no se puede adelantar materia, os propongo hacer una actividad alrededor de esto. Entonces tiene, digamos, varias partes. Una primera parte de búsqueda de información sobre el hombre de Vitruvio, sobre los cánones de proporciones históricos, etc. Una parte de concesión de trabajos y una parte de estudios estadísticos. ¿El estudio estadístico en qué se basa? Los estudios estadísticos utilizaban las proporciones de Leonardo da Vinci, que están volcadas en el hombre de Vitruvio, para comprobar si esas proporciones se cumplen en un ser humano real. Es decir, tomaban datos y los analizaban utilizando la estadística bidimensional para ver si hay relación, pues, por ejemplo, entre la altura total de una persona y la longitud del pie, que según Leonardo da Vinci era un séptimo. Es decir, la longitud de un pie tiene que ser un séptimo de la altura. Entonces ellos recopilaban datos, los volcaban en el ordenador, hacían el estudio estadístico de estadística bidimensional y de ahí deducían, pues Leonardo tenía razón o no tenía. Es decir, el canon de Leonardo es de un hombre ideal, pero un hombre ideal real. Entonces ellos comprobaban eso. Esta parte de trabajos que hay aquí, estos son los alumnos participantes y estos son los trabajos que realizan. Son todos, pues, trabajos con GeoGebra. Por ejemplo, pues, este sería según Leonardo da Vinci utilizaba un canon de 8 cabezas, es decir, que la altura total de una persona son 8 cabezas, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron es comprobar si eso estaba volcado en el dibujo o no estaba volcado en el dibujo. Este es para un grupo de alumnos y se centra en apps de móvil o de tablet. ¿En qué consiste? Consiste en que ellos descarguen 3 de estas apps, ¿no?, en el móvil o en la tablet, donde quieran, y que comprueben si la app mide bien lo que dice que va a medir bien. Es decir, hay apps para medir longitudes, apps para medir alturas y apps para medir longitudes de cosas pequeñas, ángulos de inclinación, hay un poco de todo. Ellos tenían que comprobar si el grado de error que tenían esas apps, cada una de ellas. Ese era su trabajo. Bueno, en eso consistía el trabajo. El que os voy a mostrar ahora, se carga, está basado en el patio del instituto, es un polígono, y el trabajo que los alumnos tenían que hacer era medir la inclinación del patio. Es un patio inclinado, tiene una cierta inclinación, de hecho son 2 planos inclinados, no es uno. Entonces su trabajo consistía en medir la inclinación del patio y construir una maqueta del patio del instituto, a escala, ¿no? Tenía que decir la escala, tenían que medir las diferentes pendientes que tenían tal, pues que no se ve, no sé si aquí, no sé por qué, a ver si eliminarlo de aquí enlaces, me llega a cargar. Ahí está, la asistencia. Es este que tenéis aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen o qué material disponían? Este es el material disponible que hay en el centro para poder tomar las medidas. Es decir, yo le proponía la actividad consiste en esto, y el material de que dispones para hacerlo es este.
A partir de ahí, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo es cosa suya. Es decir, es en ese sentido, pues una actividad abierta, ¿no? Otro ejemplo de actividad abierta es esta, que consiste en diseñar y construir una cocina solar. Entonces tenían que diseñar y construir una cocina solar y comprobar, y como parte final, comprobar hasta qué punto la cocina solar funcionaba bien o mal. Entonces se propuso en todos los cursos de bachillerato en los que daba clase, que eran 2, y construyeron varios grupos de 4 personas, 4 o 5 personas estuvieron interesados. Construyeron 4 cocinas solares y después, un día, comprobaron cuál era la que funcionaba mejor, es decir, cuál era la que más temperatura alcanzaba, con un cazo con agua y un termómetro. Se generaron también una tabla de datos de evolución de la temperatura. Este desde aquí es de muelles, está centrado en el comportamiento de los muelles, tiene que ver con el vídeo que enseñó antes José, ¿no? Donde se veía a unas chicas con un muelle. Después explicaré cómo surgió ese vídeo. Se plantea como una actividad para realizar, lo he llevado a cabo con el grupo, con la clase entera distribuida por grupos de trabajo, por grupos de 4 o 5 alumnos, y también como actividad voluntaria para realizar por grupos de 3 o 4 alumnos. Consiste en que tomen datos, es decir, cogen un muelle, cuelgan masas, miden la longitud del muelle y obtienen, pues, una tabla de datos, que sería pues esta. Este es un ejemplo de una tabla de datos obtenida por los alumnos. Vuelcan esos datos en GeoGebra y obtienen la función. Hasta ahí es una actividad que tiene una parte de física, que es de toma de datos experimentales, pero fundamentalmente es una actividad matemática. Después entra la segunda parte, que es cómo se relaciona esta función que ellos obtienen con la ley de Hooke, que es ya una cuestión física. Cuando uno plantea esto con esa doble vertiente, la parte matemática y la parte física, puede ocurrir que al profesor que les da clase de física le interese esta segunda parte o que no le interese. Si no le interesa, pues entonces, como fue mi caso, la asumí yo. El hecho de explicarles, no, la información sobre la ley de Hooke la tenían que buscar ellos, pero la presentación de la parte de física, de la parte que tiene que ver con la ley de Hooke, era también parte de la actividad de matemáticas, no era una actividad de física. Seguía siendo una actividad de matemáticas, porque el profesor de física no mostró interés. ¿Cómo surge el vídeo? El vídeo surge porque ese año lo hice con toda una clase, con grupos de 4 o 5 alumnos, y después la Universidad de Santiago de Compostela convocó un concurso de vídeos. El vídeo tenía que explicar un concepto matemático en 2 minutos, en un vídeo de 2 minutos como máximo duración. Entonces le dije a los alumnos que había esa posibilidad y los alumnos, pues un grupo de alumnas decidió hacerlo y decidió usar esto. La experiencia que habían utilizado antes con el muelle de ley de Hooke para explicar el concepto de parámetro funcional. Lo utilizaron para explicar el parámetro funcional, no la ley de Hooke ni el ajuste de funciones, sino el parámetro funcional en concreto. Estas son propuestas de los alumnos que surgen por varios motivos, ¿no? Pero bueno, una de ellas es la que veis ahí, que pone medida de la circunferencia terrestre por el método de Eratóstenes, que es una actividad típica, se realiza muy a menudo, de la circunferencia de la medida. Es decir, estaba en clase, estaba comentando que bueno, que Eratóstenes había medido y tal. Entonces los alumnos me preguntaron, bueno, ¿y lo podemos hacer? Y yo dije, bueno, si queréis lo hacemos. Entonces, lo único que se necesita para esto son más de un centro.
Entonces lo único que tuve que hacer fue lanzar la idea en foros europeos, porque se necesitan centros, cuanto más alejados mejor. Y surgieron varios institutos interesados, entonces se llevó a cabo la actividad, y punto. Es decir, se tomaron los datos necesarios, se realizó el cálculo y se acabó, la actividad se realizó, pero es a propuesta de ellos. La inclinación y orientación del panel solar también fue algo que surgió en una clase, estaba hablando de no me acuerdo de qué, y entonces ellos preguntaron cómo tenía que estar inclinado un panel solar. Entonces yo dije, bueno, pues lo primero que vais a hacer es buscar a ver si todos los paneles que están en vuestra ciudad, que es Pontevedra, tienen la misma inclinación o la tienen diferente. Entonces se fueron por la calle en su tiempo libre, fuera de la clase evidentemente, y cada uno pues dijo, pues trajo una fotografía, se midió el ángulo de inclinación con GeoGebra, y entonces dijeron, pues no, tienen igual. Entonces la pregunta inmediata es, bueno, pues ¿hay alguna que es la mejor o no hay ninguna que es la mejor? O no lo hay. Entonces pues tuvieron que investigar a ver si había una inclinación más adecuada, cómo debía estar orientado el panel para sacar el mayor rendimiento posible, etcétera, etcétera, etcétera. Después decidieron pues ponerlo en práctica, es decir, comprar un panel solar y comprobarlo en la práctica, en el patio del instituto. Entonces, cuando decidieron hacer eso, se decidió, o ellos decidieron, bueno, se les propuso y ellos decidieron, mejor dicho, construir un soporte para ese panel, para poder usar siempre que uno quisiera. Entonces, construyeron unos planos del soporte sobre el que iba a estar el panel que compraron. Entonces, los planos son estos que veis aquí. Esta es las piezas. La especie tiene una pieza A, ¿no?, que es donde se va sobre la que va el panel. Esto que veis aquí es el soporte del panel. Esto es la pieza que permite dar un ángulo de inclinación diferente. Entonces ellos tuvieron grupos de trabajo y cada uno de ellos diseñó una de las piezas de esto, ¿no?, para llevar al taller de tecnología y construirlo allí, porque el profesor de tecnología se mostró interesado en hacer esta parte, es decir, que la parte de construcción del soporte se realizase en el taller de tecnología, como un proyecto de tecnología. Y entonces ellos necesitaban tener las piezas. Estas piezas que veis aquí pues están hechas por ellos, pues están hechas con DIA, un programa que se llama DIA, que es para diseño. Esto es el ángulo de inclinación con el grado, ¿no?, es decir, la longitud, donde tiene que ir la pieza esa que estaba antes, para que tenga un determinado grado. Y estas son las prácticas que ellos hicieron fuera, dándole un ángulo de inclinación determinado al panel solar, colocándolo y midiendo. Después, aquí salen unos cables, y se medía el voltaje que alcanzaba el panel solar, es decir, dependiendo de la inclinación se iba midiendo qué voltaje alcanzaba, para que ellos comprobasen que realmente, dependiendo de la inclinación, el panel solar se comporta o proporciona más rendimiento o proporciona menos rendimiento. Es decir, que no es cualquier inclinación, sino que tiene que ser una concreta. La siguiente, que es una cocina solar construida con un paraguas, surgió a raíz de la cocina solar. Es decir, una alumna concreta dijo, bueno, pues yo he visto en internet, buscando información, que se puede hacer lo mismo pero con un paraguas. Entonces, pues la propuesta de actividad es, vale, pues mira a ver si un paraguas vale, si sirve. Si tiene las mismas propiedades que tiene, primero, si un paraguas abierto tiene la forma de un paraboloide, o no lo tiene. Y si no lo tiene, si eso a pesar de todo sirve para construir una cocina. Las partes fundamentales o los puntos fundamentales a realizar la propuesta de los alumnos, ¿cuáles son? Primero, que los alumnos tienen que mostrar interés en realizarla. Si no hay interés por parte de los alumnos, la actividad está destinada al fracaso, así de fácil. Y por último, si ellos están interesados en realizarlo, tiene que haber un compromiso explícito por su parte de que van a cumplir con su parte. Es decir, esto representa una asunción de responsabilidades por cada uno. El profesor asume las responsabilidades y el alumno tiene que asumir otras. Y eso pues hay que negociarlo con ellos previamente. Yo me voy a ocupar de esto, vosotros os vais a ocupar de esto.
si yo me ocupo de mi parte, vosotros os tenéis que ocupar de la vuestra. Después no podéis poner excusas de que no tengo tiempo, no quiero. Es decir, si no, las cosas no van muy bien. Respecto a la distribución de trabajo, pues es un poco lo que ya os dije más o menos durante toda la exposición, ¿no? El profesor puede organizar a los alumnos, ¿no?, y los distribuye en grupos de trabajo o no. A la hora de organizar a los alumnos se pueden dar esas tres posibilidades que veis ahí, que son: todos los alumnos realizan toda la actividad, ¿no?, la clase, digamos, realiza toda la actividad. O cada grupo o un grupo pequeño, es decir, la actividad se divide en partes y cada grupo realiza una de las partes. O algo mixto, unas partes se hacen de forma conjunta, toda la clase, y otras por grupos. Las nuevas propuestas, ¿de dónde surgen? Pues cuando uno empieza a hacer estas cosas, muchas son en el exterior, y entonces otros alumnos ven a sus compañeros haciendo cosas fuera. Entonces preguntan: ¿qué estáis haciendo? ¿De qué va esto? ¿No? Eso lo que genera es que si uno tiene clase con otros alumnos al año siguiente, el alumno asume que ese profesor está dispuesto a sacarlos fuera. Y entonces propone actividades, a veces propone actividades para realizar fuera. Es decisión del profesor si esa actividad que propone se realiza o no se realiza. O simplemente proponen: queremos hacer una actividad, sin especificar. Y le piden al profesor que genere esa actividad para realizar. Es decir, ellos quieren hacerla, pero no tienen ninguna idea. Entonces le piden al profesor ayuda para que le proporcione una idea. Puede ser como consecuencia de algo que se dice en clase, que sería el caso que yo os expuse antes, o una modificación de algo que se ha hecho. Por ejemplo, a raíz de la actividad del panel solar, que la realicé el año pasado, este año los alumnos sabían que sus compañeros, las dos las realicé con alumnos de segundo de eso. Este año los alumnos que estaban en primero vieron a sus compañeros en el patio con un panel, y entonces preguntaron: mira, lo que hiciste el año pasado con el panel, y dije, ¿lo podemos hacer? Y dije, no, es repetir algo que ya hicimos, vamos a cambiar. Entonces les propuse que construyesen un coche solar. Es lo mismo, básicamente, hay que orientar el panel, es decir, no hay grandes variaciones. ¿La diferencia qué es? La diferencia es que la energía, que el año pasado no usaron para nada, ahora lo usan para que se mueva un coche. Entonces, hablé con los profesores, ellos dijeron que sí, que les gustaba la idea, y hablé con los profesores de tecnología. Los dos profesores de tecnología se mostraron interesados con dos enfoques diferentes. Uno de ellos lo quería hacer con ruedas dentadas, como proyecto de tecnología, del aula de tecnología, y el otro lo quería hacer con poleas. Y los están haciendo ahora, están construyéndolos. No están construyendo todos el coche solar porque hay un problema con las placas solares. Es decir, el instituto no tiene dinero para comprar pues 300 placas solares. Entonces hay un grupo de alumnos que lo está haciendo con las placas, ¿no?, lo va a poner en la práctica, y el resto lo están haciendo pues es decir, el profesor de tecnología abandonó el panel solar, pero sí se quedó con la idea de construir un coche. Y eso es lo que están haciendo. Un grupo de ahí dentro lo hace con el coche solar y el resto lo hace con una pila, es decir, conectan la pila y el coche se mueve. Es decir, el trabajo, digamos que mi parte, la parte de matemática, la parte de inclinación del panel, etcétera, 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 se ha perdido para la mayor parte de los alumnos. Pero se ha generado una actividad de tecnología para todos los alumnos de tecnología. Lo que a veces también ocurre. ¿Cómo las integro yo como actividad evaluable? Pues esto se puede hacer porque los alumnos quieren y ya está, o se puede hacer como un trabajo que los alumnos hacen, y como trabajo que los alumnos hacen hay que valorarlo, o es conveniente valorarlo. Pues nada, lo primero lo planteo como una parte de las actividades, las planteo como actividades voluntarias que el alumno realiza si quiere, si no quiere no las realiza. Tiene un catálogo, digamos, por llamarlo de alguna forma, donde aparecen las actividades que ellos pueden hacer de forma voluntaria. Si lo quieren hacer, la llevan a cabo. O también está abierto a que ellos propongan una actividad para realizar. Y yo les digo, si ellos me proponen una actividad, yo marco
qué deben hacer, si vale tal cual lo proponen o si deben de ser modificadas. Ellos tienen que adaptarse a esa modificación. Si aceptan la modificación vale, si no, no vale. Lleva también, si la hacen, entonces van aumentada su nota, ¿no? Y procuro que si es interdisciplinar, es decir, que si implica otro departamento, que el otro departamento también aumente su nota. Por ejemplo, pues en el idioma inglés, ayer, sin ir más lejos, antes de venir, estuve hablando con un compañero de inglés del instituto y dije, mira, van a hacer un vídeo en inglés. Entonces tú ese vídeo, ese trabajo de traducción de la actividad al inglés, de confección del vídeo en oral, etcétera, se lo vas a valorar como una actividad de inglés y le vas a aumentar su nota en inglés, y la respuesta de él fue sí, por supuesto. Además es que es lo que deberíamos de hacer. Esa respuesta de además es lo que deberíamos de hacer en los institutos, a veces uno la encuentra y a veces otras veces no la encuentra. Es decir, aquí hay de todo. Es decir, a veces están dispuestos a aumentar la nota y a veces no. Eso va a depender de cada centro, de cada profesor. Cuando entregan un trabajo, pues lo reviso. Si tiene defectos, le establezco correcciones y el alumno tiene que corregir el trabajo. Cuando los defectos que tiene son lo suficientemente graves como para que justifiquen esas correcciones. Si son correcciones menores, se acabó. Es decir, cuando el alumno comete errores graves, tiene que rehacer el trabajo en las partes en donde haya cometido esos errores graves, y si no comete errores graves, se acabó. Lleva el medio punto y punto. A la hora de mostrar sus trabajos, pues hay varias formas. Pero esto no tiene nada de especial, es decir, es típico en todos los institutos. Pues ahí se pueden exponer los resultados materiales en la entrada del centro, en los pasillos, etc. Algunas actividades de las realizadas por mí, por ejemplo, conllevan carteles que quedan de forma permanente en el instituto. Una de ellas, yo no sé si alguno conoce, no tiene nada de raro, es decir, son carteles que se hacen en muchas ciudades en donde se potencia las zonas peatonales. Pontevedra es una de ellas. Entonces, pues se hizo un cartel, esos carteles tienen un nombre de metro del instituto a diferentes partes de Pontevedra. Pues, ¿qué más? Pues es externa desde la página web del centro, desde la página de Facebook, si el centro tiene página web, o por notas de prensa, que es la que tenéis aquí, que está pues, centrada en la circunferencia terrestre. Estos son los enlaces donde podéis encontrar gran parte de lo que está expuesto aquí, y más cosas. Y eso es todo.